Una nueva polémica rodea al primer ministro británico Boris Johnson. Durante una sesión en el Parlamento, Johnson admitió que había asistido a una concurrida reunión en su residencia durante el primer confinamiento en Inglaterra. Y para hablar sobre este asunto que ya contactamos con el politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. Claudio, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rosario, un gusto saludarte. Claudio, como siempre, el gusto es nuestro de recibirte. ¿Y cómo dimensionar entonces la gravedad de este error del primer ministro británico? Y viendo qué tan cerca está de una dimisión. Ya no son solo los miembros de la Cámara de los Comunes que pertenecen al Partido Laborista o al Partido Liberal Demócrata, o sea, fuerzas opositoras a la del gobierno Tory, sino que el propio partido de los Tories, el Partido Conservador, empieza cada vez a tener más voces internas que hablan de la posibilidad de empujarlo a la renuncia. O sea, ven mucha gravedad en esto, no solo por el hecho de que, como Alberto Fernández en su momento, cuando hizo la fiesta del cumpleaños de su mujer en la Quinta de Olivos, en el momento de mayor rigor de la cuarentena, no solo hizo una gran fiesta, sino que también, como Alberto Fernández, mintió al respecto. El presidente argentino en varias ocasiones, cuando aparecieron las versiones de la fiesta en Olivos, lo negó rotundamente y luego aparecieron las fotos y ya no pudo mentir más. La mentira fue el agravante en el caso argentino y la mentira también lo es en el caso británico. Boris Johnson hizo una fiesta de cerca de 100 personas, poco más, poco menos, en los jardines internos del 10 de Downing Street, y si bien estaban a cielo abierto, no había cubrebocas, no estaba el distanciamiento social. La reunión en sí misma era una abierta violación a las medidas que el gobierno del propio Johnson estaba implementando. Y luego, cuando apareció primero como versión, el primer ministro lo negó rotundamente 1, 2, 3 veces hasta que ya aparecieron las evidencias fotográficas y ya no lo pudo desmentir más. No es la primera vez que Boris Johnson miente. En su historia las mentiras han dejado marcas fuertes. Alguna vez fue miembro del gabinete en las sombras del Partido Conservador. Siempre suele haber un gabinete en las sombras. El partido que pierde la elección no solo hace oposición, sino que arma un gobierno en las sombras en el que va probando y ensayando las políticas que después implementará. Él fue parte de un gobierno en las sombras durante una administración laborista y por mentirle a la cúpula del Partido Conservador fue echado de ese gobierno en las sombras. Y luego estuvo un caso muy conocido, que es cuando lo despidieron del periódico The Times, periódico importantísimo, en el cual él, que estaba egresando de la universidad donde en Oxford él estudió filología clásica, y escribió un gran artículo sobre el rey Eduardo II, un rey del siglo XIV, y en ese artículo hay un largo párrafo que tiene que ver con una relación que tenía ese rey con una pareja masculina también, y le atribuyó hechos y atribuyó versiones o las aseveraciones a una celebridad de Oxford que fue profesor de él, y era sencillamente mentira, y era evidentemente mentira, y por aquella falsificación en ese artículo en el diario The Times fue echado de ese prestigioso medio. Después, trabajando en otro medio, se iba a reivindicar escribiendo mal de Jacques Delors, que presidía la Comunidad Europea. Margaret Thatcher aborrecía a Jacques Delors, así que ahí empezó a simpatizar mucho con Boris Johnson y eso le empezó a abrir caminos de nuevo dentro del Partido Conservador. Pero ahora la mentira lo ha puesto en una situación muy incómoda, hasta el punto tal que no son solo
las voces del laborismo y las voces del Partido Liberal Demócrata, las dos fuerzas principales de la oposición, sino que en el propio Partido Conservador cada vez son más, va por goteo, pero cada vez son más las voces que empiezan a mascullar la posibilidad de cambiar de primer ministro. Claudio, ¿cómo sería el mecanismo institucional que puede obligarlo a renunciar a su cargo luego de esta escandalosa fiesta, podríamos decir? Así es, porque sí, yo creo que como tiene mayoría el Partido Conservador, tendría que darse a través del llamado Comité 1922. El Comité 1922 es algo de lo que existe en los hechos desde el año 1922, cuando los conservadores eran parte de una coalición de gobierno con el Partido Nacional Liberal. El primer ministro era el liberal David Lloyd George, y rompieron la coalición a través de una serie de cartas que fueron enviadas a lo que a partir de ese momento empezó a llamarse Comité 1922, ¿no? Pidiendo la ruptura de aquella coalición. La ruptura se produjo y cayó el primer ministro Lloyd George. Desde entonces el Comité 1922 es como se le llama a esa práctica del Partido Conservador, que implica que si un 15% de los legisladores, de los diputados, o sea, los que están en la Cámara de los Comunes, envían cartas al Comité 1922 pidiendo la remoción del primer ministro, si llegan al 15% de los diputados conservadores los que envían cartas pidiendo esa remoción, el Comité 1922 tiene que dar ese paso en el Parlamento. En este momento son 360 los legisladores Tories, por lo tanto, si 54 de ellos envían esas cartas, el Comité 1922 se activaría y Boris Johnson quedaría al borde de la renuncia. Siempre ahí la iniciativa la tienen lo que allá llaman los backbenchers, ¿no? Backbenchers significa los asientos de atrás, que es donde se sientan los legisladores que no son miembros del gobierno, son de la bancada oficialista, pero no tienen cargos en el gabinete. Los backbenchers pasan a jugar un rol fundamental cuando un primer ministro del propio partido, o sea, del Partido Conservador, es puesto bajo la lupa y se debate si debe o no renunciar. Así que los ojos deben estar puestos en cuántas cartas llegan de esos 360 backbenchers que tienen en este momento los Tories, y si llegan a 54, bueno, el Partido Conservador, el partido del propio primer ministro, va a mover las fichas para que el Parlamento avance hacia la remoción y cambiándolo por otro primer ministro que también surgiría, por supuesto, del Partido Conservador. Bien, Claudio, esperemos entonces saber qué sucede y si ese 15% finalmente se pone sobre la mesa. Ha sido muy amable, Claudio. Buen fin de semana. Un gusto, un abrazo, Rosario. Buen fin de semana para ustedes.